Bienvenidos a otro programa más de denuncias. Un placer tenerlos acá nuevamente en la modalidad Zoom a través de Víctor Soto, Ricardo Naranjo y mi persona, Bastián Ruiz, su servidor. En el programa anterior estuvimos hablando de cómo muchas veces el mismo gobierno desfalca al Estado y termina pues, prácticamente poniendo de rodillas al pueblo, pagando sus ocurrencias muchas veces, porque no tendríamos una manera de cómo mejor calificarlo, porque aunque tienen estudios y estudios técnicos y análisis matemáticos para justificar, según ellos, lo que dicen que es el gasto, simplemente nos damos cuenta que esos créditos son créditos millonarios que pudieran hacer de otra manera, que pudieran más bien reducir el gasto, contener la deuda y pues obviamente hacen todo lo contrario, endeudándonos por si ellos quisieran o simplemente se les ocurre 200 años. Ante esto, también hoy tenemos otro caso igual de peculiar, de que les vamos a dar una clase de negociación el día de hoy. Si usted no sabe negociar, nosotros hoy le vamos a usted a enseñar cómo es que se negocia en este país y cómo es que el Estado sabe negociar, ¿verdad? En convenio para que usted también, pues, quede igual de jodido, ¿verdad? La negociación aquí únicamente los intereses son para algunos beneficiados, de tal manera que hasta el beneficio es muchas veces una vulgaridad de las cosas en las que se hacen, si queremos hablarlo de la manera más criolla. Y también recordamos de que por qué alguien se atreve a hacer este tipo de cosas y uno las vería como traición a la patria cuando hablamos de todas las barbaridades de dineros que se manejan acá. Entonces, uno puede ir entendiendo por qué algunos definitivamente tienen que recibir favores sexuales para llegar a este tipo de conclusiones. Me acuerdo la frase de mi abuelo que decía, un par de bustos jala más que una yunta de bueyes. Señores, bienvenidos a Anuncias. Don Víctor, le paso la palabra ya que estamos en modalidad Zoom. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Y cómo estamos el día de hoy para hablar de estas barbaridades? Placer saludarte, placer saludarte, mi estimado Bastian. Como siempre, aquí haciendo patria con usted, con el director, don Ricardo Naranjo, importantísima figura de denuncias, y cada día más asustado de ver la pasividad de un pueblo, de ver la audacia que tienen los políticos para no solamente, como decís vos, negociar en favor de ellos y de sus compinches, claro está, porque en favor del pueblo no. Y no sé, extrañado de ver que cuando vienen nuevas elecciones, corremos, desesperados, que hasta nos agarramos de las mechas peleando por el candidato que nosotros creemos que debería de gobernarnos, con la tesis así de menospreciados somos los costarricenses, con la tesis de que si en algún momento elegimos al menos malo, esta vez vamos a tener que elegir al menos o al ladrón conocido y no al ladrón por conocer. Yo creo que Costa Rica merece más que eso. Yo creo que Costa Rica merece un país donde, perdón, un gobernante que tenga todas las cualidades para las que nosotros nos esforzamos día a día trabajando duro para enriquecer este país. Considero que nosotros no podemos y no debemos seguir menospreciándonos como ciudadanos, como Estado costarricense, eligiendo a cualquiera que nos pongan al frente por miedo de que si elegimos a alguien diferente nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el gobierno PAC. Es claro que aquí no gobierna el PAC, es claro que aquí no gobierna Liberación, es claro que aquí nunca ha gobernado Unidad Social Cristiana. Desde hace muchos años para acá viene un grupo poderoso, económico, y estoy hablando de más de 100 años porque primero fueron los cafetaleros, ¿verdad? En la época antes del 45 se gobernaba para ellos, ellos eran los que ponían y quitaban presidentes, hoy son más desindustrializados, son más tecnológicos, son más millonarios, son más exportadores, son más importadores,
pesca industrial, etcétera. Todas estas personas tienen la capacidad económica para quitar y poner presidentes. Y lo peor de todo es que en este momento, Bastián y compañeros, estamos metidos en una batalla de poder entre un grupo de políticos corruptos que con el apoyo de algunos grupos narcotraficantes lavan el dinero de estos sectores y otro grupo de políticos corruptos que con el apoyo de algunas cámaras empresariales de este país poderosas están absorbiendo todo el presupuesto en infraestructura pública y en rentas y todo ese montón de cosas. Entonces, el pueblo está en medio, llevando palo entre estos dos grupos de poder que se están disputando quién tiene más fuerza y quién absorbe el poder político y pagándole y sosteniendo la economía de ellos, ¿verdad? Teniendo ahí, sosteniendo con impuestos y todo eso. Costa Rica merece más y para eso estamos aquí en Enuncias Costarricense, para eso cada día hacemos investigación, nos tomamos el tiempo, eh, contactamos a personas que tienen conocimiento en diferentes áreas para que este país se informe debidamente y para que usted a la hora de emitir su voto no escoja ni al menos malo ni al ladrón conocido, sino que usted se tome la libertad de escoger al costarricense más idóneo para ese puesto. Bienvenidos a Enuncias. Es un honor para mí compartir con ustedes costarricense. Feliz tarde. Víctor, ahora que estabas haciendo un resumen de, bueno, poniéndonos en esa realidad, asentándonos en esa realidad de que tenemos un grupo de políticos corruptos y tenemos un grupo de políticos que lo que mueven son esferas sociales a través de gremios, ¿verdad? También, como en el que era un comentario que iba a hacer en el programa pasado, que de paso fue bastante provechoso porque fue largo, pero se ve cómo diferentes opiniones llegan a sumar a una misma realidad y todos llegan a caer de diferentes aristas, independientemente de su edad o su extracto social o su carrera profesional, caemos en un mismo punto, ¿verdad? O sea, parece que esto es un embudo que nos lleva a todos al mismo origen, ¿verdad? Y es que Costa Rica comienza a ser una Costa Rica de restitución. Y ahorita hablamos de la Costa Rica de intervención, porque ahorita tenemos una Costa Rica de intervención donde hemos intervenido casa presidencial, yo no sé si ya 2 veces o 3 veces en un mismo gobierno, ¿verdad? Parece que es el gobierno más intervenido de la historia del país, porque ahí pasa el OIJ, o sea, hay que hacerle una oficina a la par del gobierno del OIJ, como para que mejor nada más se estén cruzando. Y después de esto, ha sido el gobierno de mayores quejas, desde supuestamente una estadística que estaba viendo, de los últimos 10 años, este ha sido el gobierno con más quejas que ha tenido, que el ministro de Salud está demandado, el presidente está demandado, hay varios diputados ya demandados y dentro de la cartera que tiene el presidente a su mano, hay 5 personas más demandadas. O sea, es el gobierno más demandado, más intervenido y con más dudas sobre la correcta administración de las obras públicas. Bueno, ayer fue, fue el acabose, ¿verdad? Pero justamente quería referirme a esto, porque decimos Costa Rica merece algo más, pero Víctor, vieras que yo a veces me pongo un poco filosófico y me pongo a pensar, realmente me llama la atención la frase que creo que fue Juan José el que la dijo, o no sé si fue don Edgar, pero ¿qué pasaría si nos dan el poder ahora? ¿Verdad? O sea, Costa Rica también, me pego mucho a la frase que dice, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y es que yo creo que Costa Rica no se ha ganado, no se ha ganado el tener una patria digna. O sea, cada vez se está perdiendo más el lugar y tiene que volver a retomarlo, porque cada vez hay más desinterés por mayor decepción de la administración pública, mayor decepción a la administración pública, de la institucionalidad pública, pero es porque se han dejado vender también el cuento de que aquí las cosas están mal y si yo administro mal Recope, entonces todo Recope está mal. O sea, ya todo Recope vale echarlo a la basura, porque Recope es malo. Pero no se fijan que ya yo que estoy acá en Recope también estoy dirigiendo la receta.
Entonces resulta que si yo digo que aquí vale 5, allá también va a valer 5 y ya me hice el negocio. Y no hay quien me detenga para poner precios y sigo subiendo precios las veces que a mí me dé la gana hasta que me detengan y lo agarro de jueguito. Dentro de 22 días subo 5 colores más. Espérese que pasen los 22 días porque quiero subir 15. Y se van eso. Y la gente piensa que es Recope, pero en realidad no es Recope. En realidad no es que la institución pública es el reflejo de la administración que tiene. Entonces también nosotros creo que como costarricenses hemos perdido el origen, nos hemos comido un cuento. Ayer me parecía que estaban diciendo que había sido el propio ministro de Obras Públicas y Transportes el que había hecho las denuncias. Y yo me quejé, yo dije, señores, por favor, o sea, hay que saber un poquito de administración pública y hay que administrar una pulpería, o sea, solo una pulpería, ¿verdad? Y de hecho ahí está el audio y parece que estoy regañando a la gente en, en los audios, pero muy estúpido, porque no encuentro otra palabra, que me vengan a decir que el que controla la licitación, el que pone la firma para la contratación, el que va a las negociaciones, el que sabe de qué se trata la licitación y hace la planificación, firma, pero no sabe quién era. Entonces, de ahí, yo creo que le siguieron la cátedra a Oscar Arias, ¿verdad? Donde yo firmé, pero son tantos los papeles que yo no sé qué firmé. O sea, ya ahí. Entonces, señor presidente, usted firma y no sabe qué está haciendo. No, no, yo sí sé qué estoy haciendo, pero es que es tanta la papelería que no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, ya no me acuerdo. Yo firmo, pero ya no me acuerdo. Entonces, como que estamos agarrando ese hábito tan común y pareciera que el costarricense se está montando en esa historia y como que no nos da la cabeza para analizar de que las cosas no son así. Frase muy figuerista, frase muy figuerista, el no me acuerdo. Y un día de estos me moría yo de risa porque cuando llevaron a declarar a Álvaro Saborío, la utilizó mucho también. Cuando lo llevaron a declarar por el asunto del juicio de los federativos contra Keylor Navas y Álvaro Saborío lo usó mucho también. Álvaro Saborío decía, no me acuerdo, no preciso. Entonces, yo entre mí mismo, en mi cabeza, me imaginé a Figueres diciendo, bien, hijo mío. Pero bueno, es increíble porque, o sea, se dice por ahí en Corrillos, ¿verdad? Que resulta que se alquiló en un hotel muy conocido en San José, un piso completo, con unas damas de compañía de primerísima calidad, ¿verdad? Modelos, ¿verdad? Donde hubo una gran mesa de tragos para festejar el contrato de Ruta 39, el contrato de Ruta Interamericana Norte 32, Interamericana Norte no 32 y otras rutas más, ¿verdad? Y de repente salen los favores sexuales y salen ese montón de cosas más. Carretera como San Carlos, la carretera San Carlos. Nosotros en Enuncias, Bastián, hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo esto es un grupo que ha ido creciendo mucho. Empezamos con el consejo de investigación, donde empezaron a participar ciertas personas, bueno, de todo tipo, de profesionales y ciudadanos, que podían tener acceso a informaciones y algunas cosas y empezamos a hacer investigación. Luego nace el blog Víctor Soto M, del cual yo formo parte, soy uno más, ¿verdad? Pero es un blog que le pertenece a Costa Rica porque es el blog donde se denuncia con papeles, con respaldo, con documentos, donde nosotros no nos escondemos. Ahí aparece la cara mía de Víctor Soto M. ¿Por qué? Porque si yo pongo ahí que soy, digamos, Periquito Los Palotes y pongo la foto de Richard Gere ahí, entonces por algo me estoy escondiendo. Yo no tengo por qué esconderme, yo estoy haciendo denuncia pública respaldada con documentos y un montón de personas que han hecho investigación detrás de nosotros y resulta que no tengo por qué esconderme. O sea, yo doy la cara ahí, Víctor Soto M denuncia esto, ¿verdad? Y si al gobierno no le gusta o si a alguna persona del gobierno no le gusta, pues ahí están los tribunales para que nos lleven, nosotros sabremos cómo defendernos. Pero es un proyecto que ha crecido, o sea, nació como el Consejo, luego viene Víctor Soto M y ahora cerramos o le ponemos una flor en el ojal, ¿verdad? Con enuncias, donde ya la persona puede vernos, sabe con quién está hablando
y quiénes son las personas que están detrás de este proyecto diciendo esto está pasando en nuestro país. Increíble que se inviertan 300 millones de dólares en una carretera como la de San Carlos. 50 años llevan los sancarleños pulseando esa carretera. Se invierten 300 millones. La empresa, si no me equivoco, allá por el lado de San Ramón, usted encuentra ahí el plantel y ahí usted ve las vigas de hierro pudriéndose, las formaletas, las estructuras de los puentes, etcétera, todas pudriéndose. Dejaron puentes a medias donde la varilla ya está arrumbrada, donde las estructuras se han volcado. Las carreteras ya están llenas de la parte de carretera que hicieron, lo poquito de carretera que hicieron ya está lleno de zacate, ya no sirve, ya hay que volverla otra vez a chorrear. Y resulta que no hay, o sea, no hay un solo responsable, y de un pronto otro aparece Rodolfo Méndez Mata diciendo que ahora van a pedir otro préstamo porque esta vez sí lo van a hacer bien. Este es el colmo del descaro de este señor que tiene años, toda una vida de ser ministro de Obras Públicas y Transportes, y que ahora venga y diga que está indignado por la infiltración que hay en la corrupción con los fondos públicos de contratación de obra pública. Este señor firmó cada uno de esos contratos, debería de estar acusado, junto con, no solamente con él, sino Carlos Alvarado y todos los que dirigen CONAVI y todos los que dirigen el MOP. Las cabezas, ahí no podemos seguir nosotros atacando a los mandos medios, porque es cierto, son tan responsables, pero la cabeza principal de un proyecto como ese, como Rodolfo Méndez Mata y como Carlos Alvarado y como toda esta gente, tienen la culpa porque tenían una oficina de infraestructura vial en la Casa Presidencial. Y si ustedes se fijan, hay un grupo que se llama Consejo para la Recuperación de la Red Vial Nacional, que está encabezado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y el ANAME, ¿verdad? En el que está MECO, H. Solís, SEDICA, todas las empresas constructoras de la Cámara de Construcción están ahí en ese consejo, y son de acuerdo a un proyecto que está ahí también, ahí existen los documentos, los asesores, ¿verdad?, del gobierno en lo que a infraestructura vial se trata. O sea, ellos son los que le dicen al gobierno dónde invertir, cuándo invertir, cómo invertir y cuánto invertir en cada proyecto. Y al final ellos se adjudican esas licitaciones. Claro, no se van a hacer sus multimillonarios. Acordate que hasta nosotros fuimos los primeros y los únicos que hasta el momento, bueno, ahora creo que anda el Rescate Nacional y también creo que está Albino Vargas diciendo lo mismo, pero acordate que nosotros fuimos los que denunciamos que en la ruta 39, los 4.5 kilómetros que se hicieron ahí, están costando 432 millones de dólares, o sea, 86 millones de dólares por kilómetro. Nosotros en Enuncia fuimos los primeros que denunciamos eso. ¿Por qué digo que nosotros fuimos los primeros? Porque gracias a la bulla que hemos venido haciendo, gracias a este tipo de programas y denuncias que hemos venido haciendo como ciudadanos, es que imagino que se ha creado una conciencia social y la gente empieza a pedir explicaciones. Entonces yo estoy seguro que sí se puede, que si el costarricense se compromete, sí se puede. Y nosotros podemos seguirle mostrando el panorama de la corrupción que hay en este país. Que, por ejemplo, si vos analizas justamente la construcción pública, ¿verdad? Todo lo que es la vía pública de este país, a veces uno dice, qué interesante que el dinero, y ese ha sido robado 73 millones de dólares, que digamos que casi 80 millones de dólares, que no es nada para todo lo que se han robado, pero que usted diga, hay 16 empresas ahí metidas que están robando, ¿verdad? Y entonces, ok, está bien, entonces se vuelve como un gremio. ¿Qué? Perdón, Ricardo. Ah, yo es que, perdón que te escuché. Que por cierto, Ricardo, deberías aparecer en cámaras para que la gente reconozca nuevamente a nuestro director técnico. Venga, 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 acérquese a la camarita. Qué interesante sería que realmente entonces dijéramos, Ricardo Naranjo, ¿verdad? Ahí lo presentamos, ¿verdad?
Ricardo, qué interesante sería que hubiesen varias empresas. Entonces uno dice, bueno, es que realmente tal vez o fue corrupción o es que los contratos y las licitaciones se hicieron de manera incorrecta. Tal vez yo pensaría que fue más un detalle técnico o igual es corrupción, pero lo vería de otra manera. Pero en cambio son solo dos empresas. Solamente dos empresas para más del 60% de todo lo que se ha construido en este gobierno. ¿Cómo es posible? Y entonces uno dice, ¿y dónde está la Cámara de Construcción en este país? Entonces cuando dicen, ¿y dónde está el Colegio de Ingenieros? ¿Dónde está que el gobierno anunció con Carlos Alvarado y que dijo, vamos a invertir 800 millones de dólares en reconstruir la capital y que vamos a hacer el paso de la rotonda a la bandera y que vamos a hacer aquí y que vamos a hacer allá y que esto va a ser un impulso? Lo anunció como un impulso a la economía del país a través de la construcción de la obra pública con el tema de la pandemia. Y después terminas dándote cuenta que todo ese impulso de 800 millones de dólares que supuestamente están acreditados para no sé cuántas obras que se iban a desarrollar, salen dos empresas. Dos empresas. Entonces uno dice, pero entonces ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de decir que hasta eso era el impulso económico que el país necesitaba y que iba a abrir más trabajo y que iba a haber más obra pública? Entonces ahí es donde uno se decepciona y uno dice, ¿cómo es posible que la gente siga creyendo que ellos no eran responsables, que ellos no sabían, que ellos, nuestro querido amigo Luis Guillermo Solís ahora diciendo que hay que hacer una intervención y que hay que intervenir el CONAVI y que hay que votar el CONAVI y que hay que desarmar todo y uno dice, pero ¿qué es esta fiesta? En serio, o sea, ¿cómo la gente tiene el descaro para hablar de estas maneras? Pero hablando de descaro, sería importante que habláramos también de cómo es que se negocia aquí con China, ¿verdad? Que me parece, los chinos han sabido hacer bien las cosas, pero las negociaciones con China me parece que es una cosa extraordinaria. Solo los chinos ganan bajo esas magnitud. ¿Cómo está exactamente el tema de la Ruta 32? Eso es un proyecto, Bastián, eso es un proyecto que nace, este, en realidad era una necesidad. Limón es uno de las provincias de más mercado en Costa Rica, ¿verdad? Y ha estado abandonado durante pues, muchísimos gobiernos, ¿verdad? Limón tiene una tasa de desempleo enorme, Limón tiene mucha desintegración familiar, muy poco apoyo por parte del Estado a nivel de educación, ¿verdad? A nivel de infraestructura pública, etcétera. Creo que en muy buena hora había que hacer ampliar la carretera, etcétera, pero como todo en Costa Rica siempre hay oportunismo. Y no podemos culpar al chino. El chino por eso son la segunda potencia económica mundial ahorita, porque ellos tienen esa gran capacidad de negociación. Vamos a ver, se hace una licitación para la ruta 32, para la ampliación de la ruta 32 en diferentes sectores. Y resulta que en esa ampliación, en ese proyecto, perdón, participa MECO, participa H. Solís, participa otra que no me recuerdo el nombre ahorita, y el consorcio chino. Resulta que todos hacen su propuesta y bueno, la ganan los chinos. Nosotros imaginamos que iba a pasar algo como lo que pasó en el Estadio Nacional, que los chinos donaron el estadio y ellos lo construyeron. Ahí usted no vio un solo tico trabajando, todos eran chinos, ¿verdad? Pero resulta que no fue así. Los chinos ganan la licitación porque el precio que dio MECO era más alto, el precio que dio H. Solís era más alto, el precio que dio la otra empresa también era más alto y el chino se acomodó con el precio, ¿verdad? Y en esta ruta 32 se les dan, la mayoría de las veces que se hacen estos proyectos, les dan esto, excepciones tributarias. O sea, no pagan impuestos, no pagan nada, compran la maquinaria, la traen, no les cobran 5 por esa maquinaria. O sea, si costó $20 en China, $20 va a quedar costando porque aquí entró y no pagó impuestos. Básicamente lo de los chinos fue cuando compararon, cuando dieron la noticia
noticia de la comparación de como 100 metros ahí en San Francisco, que duraron como 3 años haciéndolo, y el Estadio Nacional lo hicieron en meses. Correcto. Entonces, eso fue el auge que dio para que también los chinos ganaran la licitación. Pero sorpresa, los chinos ganan la licitación, traen toda, digamos, compran allá en China lo que necesitan para hacer aquí, sin impuestos de nada. Les dan una concesión para explotación de la piedra y la arena que vayan a ocupar para el relleno de la carretera, del proyecto, pero los que construyen eso se llaman H. Solís y MECO. O sea, esto quiere decir que MECO y H. Solís pueden darle mejores precios al Estado costarricense si se lo dieron a los chinos para poder participar en ese proyecto y ganarse una plata y mantener a su gente trabajando. Bien pueden darle al Estado costarricense mejores precios. Resulta que se saca el contrato, se hace el contrato y empiezan a trabajar, pero vean lo que llevan haciendo esa ruta 32, ¿verdad? Esa ampliación. Y se acabó la plata, ya no hay plata. Entonces los chinos ahora quieren rescindir el contrato, ya la empresa constructora quiere rescindir el contrato, ya no quieren seguir con el proyecto porque ya se fumaron toda la plata, ahora sí, como dicen aquí en Costa Rica, se fumaron la plata, entonces ya ahora como no hay dinero ya no vale la pena seguir aquí en Costa Rica con eso, entonces van a rescindir el contrato. O que Costa Rica le haga una adenda al contrato y le meta otro poco de millones de dólares. Adivine quiénes nos van a pagar, no, el gobierno no, y los chinos tampoco, eso lo vamos a pagar nosotros, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea o una comparación de la situación actual de Costa Rica, les voy a presentar estos dos documentos. Este documento que tengo en la mano izquierda es el proyecto de ley marco para la regulación de hospedaje tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales. Este documento es el proyecto de ley que presentó en su momento el diputado Pedro Muñoz para meterle impuesto a las personas, los emprendedores que tenían una casita, ¿verdad? Y resulta que les sobraban 3 cuartos y entonces empezaron a alquilarle esos 3 cuartos a algunos turistas que venían de afuera. Entonces, para poderle cortar la competencia a los grandes hoteles que plataformas digitales como Airbnb estaban dándole a algunas personas emprendedoras, Pedro Muñoz viene pensando en esas élites, ¿verdad? De hotelerías grandes y de todo, y dice, aquí es cortándole las alas de una vez. Y les mete este proyecto de ley donde les meten un impuesto a la Airbnb, a cualquier otra plataforma digital donde usted, que es dueño de una casa, no le pueda alquilar a un turista sin pagar impuestos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Muchas de esas personas no van a poder sostener eso. Y al no poder sostener eso, obviamente de ahí, cuando usted alquila el cuarto, alquila la comidita, y alquila la lavadita, y alquila el baño, y alquila todo, ¿verdad? Entonces todo eso es un gasto que se representa. Entonces, digamos, si venía un turista a Costa Rica y alquilaba el cuartico que yo tenía en mi casa, ahí sobrándome, y yo le daba la comidita y le daba la ducha, el bañito, las toallas, las cobijitas y todo, como en un hotel, pero en una casita, en un ambiente más familiar, yo me ganaba unos cinquitos y el turista se ahorraba unos cinquitos también para ir a poderlos gastar en las playas o en otro lado. Pero no, había que proteger a los grandes hoteles de este país. Y entonces había que meterle un impuesto. Y don Pedro Muñoz viene y saca este proyecto, donde le meten un impuesto a un emprendedor costarricense. Pero en la ley de excepciones tributarias aparece lo siguiente: la aprobación del financiamiento del proyecto de rehabilitación y extensión de la Ruta Nacional número 32, sección cruce Ruta 4, Limón. La empresa contratista estará exenta del pago de los siguientes impuestos: derechos arancelarios de importación, selectivo de consumo, impuestos sobre las ventas y cualquier otro impuesto aplicable, tanto para compras locales como importación de los bienes necesarios para ejecutar la obra. Siempre que queden incorporados a esta, tendrá que por exonerado la importación y compra de todo tipo de bien, insumo o servicio, así como los repuestos, accesorios, lubricantes y combustibles que requieran los equipos, la maquinaria y los vehículos utilizados para el proyecto, en tanto adquieran sus recursos propios del proyecto,
y se incorporen o consuman con ocasión del proyecto una vez finalizada la ejecución. O sea, para una empresa constructora como la China, pueden ir a traer maquinaria, pueden comprar todo lo que sea afuera, ¿verdad? O pueden sacar de aquí cosas para afuera sin impuestos, mientras estén haciendo esa obra, ¿verdad? O sea que si los chinos cobraron 400 millones de dólares por la ampliación de la Ruta 32, libres de impuestos, sin un solo impuesto. Si traían una maquinaria de allá, que debieron haberla traído, maquinaria de todo para poder hacer la infraestructura, vagonetas, trailetas, cargadores, perforadoras, etcétera. Todo eso tenía que traerlo el consorcio chino para poder construir la carretera. Pero no, no lo trajeron. Le salió más barato pagarle a MECO y a H. Solís, ¿verdad? Una parte de la plata para que ellos pusieran toda la maquinaria y hicieran el trabajo. Ya hoy absorbieron entre esas tres empresas el presupuesto de la Ruta 32, ya no hay plata y no la van a poder terminar. Entonces están pidiendo una adenda al proyecto, ¿verdad? Y casi que se los garantizo que el gobierno se las va a dar porque no pueden dejar una ruta a medias. Esa ruta es una arteria vial importantísima para este país. Entonces con ese cuentico vamos a tener que pagar una adenda al contrato y darles otros pocos millones de dólares. Pero aquí les dejo la prueba de que aquí no se gobierna para el pueblo, se gobierna para las élites empresariales de este país. Por ahí alguien me dijo en un foro, usted ataca a los empresarios. No, yo ataco a los corruptos, a los empresarios corruptos, a los empresarios buenos, yo no los ataco. Esos empresarios son los que producen en este país. A esos no se les ataca. Se les ataca a los corruptos, a los que se hacen millonarios con los fondos públicos de este país, ¿verdad? Entonces, tenemos claro, debemos de tener claro que en Costa Rica se gobierna para un grupo élite de millonarios y no para el costarricense. Y ahora don Pedro Muñoz quiere ser candidato a la presidencia de la República después de que le cerró a un montón de emprendedores su negocito en las plataformas digitales donde se ganaban tal vez dos personas que eran adultos mayores que sobrevivían con una pensión y ya los hijos se habían ido y les quedaron 3, 4 cuartitos ahí, los alquilaban para que el turismo nacional y el turismo internacional tuvieran donde hospedarse y ellos ganarse unos chumenitos, ¿verdad? Pero a los grandes empresarios no. A ellos más bien los exoneran de todo. Y es que, ¿cómo es posible que sin un solo gasto en lo que es el traslado de maquinaria e insumos, porque a como están las cosas ya uno le crece la malicia, ¿verdad? O sea, uno desarrolla malicia y ya la desconfianza, ellos mismos se la forman a uno. ¿Quién me asegura que solo trajeron cosas para la carretera porque podían traer lo que querían a nombre de ellos que no pasaba con impuestos? Entonces, si yo fuera ferretería, yo le meto la mitad de la ferretería, tráigase la mitad de la ferretería, que igual aquí la vendemos, porque usted lo que está vendiendo en la ferretería, igual lo voy a ocupar yo aquí, entonces, hagamos el negocio. ¿Hasta dónde más bien esas negociaciones, en vez de ofrecer soluciones reales al país, más bien lo que hacen es ponerle un pie al desarrollo económico del país? ¿Verdad? Le hacen una zancadilla al desarrollo económico del país. Porque qué interesante de considerar de que no hay gasto, porque se supone que te libro de pagar impuestos para que traigas lo que necesitas y hagas lo que tenés que hacer, porque se supone que eso es muy eficiente y los chinos son muy eficientes. Pero si yo estoy, a ver, no sé, si yo estoy haciendo un balance de la carretera, hago un estudio técnico de la carretera, analizo la obra pública, sus implicaciones, sus pasos, sus anchos de vía y todo lo que conlleva y establezco un proyecto en el tiempo de forma seria con una empresa internacional y a esa empresa internacional, con tal de que salga con el proyecto, le digo, no vas a pagar ningún impuesto, sabiendo que esa persona después puede decir, o esa empresa puede decir, mira, voy a ocupar 2 vagonetas más, vienen las vagonetas y esas vagonetas después las vendí por allá. Digamos que está bien, digamos que se lo paso, mínimo debería esa empresa haber cumplido con el contrato de haber terminado la carretera con el presupuesto que le di.
Mínimo. Sebastián, es que hay un problema gravísimo y eso vos dijiste algo súper interesante. O sea, contrataron 400, si no me equivoco, ahorita no tengo el dato aquí, pero recuerdo que anda por 476 millones de dólares más o menos esa licitación de ese proyecto de la ampliación de la Ruta 32 hasta cierta distancia. Nosotros en el Consejo, yo no sé si yo te había comentado algo, que estábamos en una investigación de varios proyectos que se hicieron en Guatemala, perdón, en Colombia, en Bolivia, en Chile y en Perú, en los que, digamos, eran kilómetros de carretera con pasos a desnivel, puentes de cuarta generación, una maravilla de carreteras, y se pagaban la mitad de lo que se pagaba en Costa Rica. Cuando se hizo la denuncia, cuando aquí en Enuncias hicimos la denuncia de la Ruta 39, que se pagaban 86 millones de dólares por kilómetro, Bastian, eso es récord, eso es algo nunca en la historia de ningún país del mundo. Nosotros hemos revisado infraestructura pública en Europa, en los países nórdicos, en Norteamérica. Nunca, o sea, si el periférico en México, que es de cuarta generación, de tercera generación, perdón, y cuando hablo de tercera generación es una carretera de primer mundo, ¿verdad? Este, el periférico de México se pagaron 900.000 dólares por kilómetro, en concreto armado, con pasos a desnivel, puentes o sea, de alta densidad, etcétera, y, y todo el demarcado, toda la iluminación, etcétera, los jersey, todo. Y costó 900.000 dólares el kilómetro. Y los mexicanos estaban brincando porque estaba carísimo, porque supuestamente eso costaba 300.000 dólares el kilómetro. El tema es que muchos pueden decir, es que Costa Rica es muy cara. Entonces no puedes comparar la moneda de Colombia, el peso colombiano, ni puedes el peso mexicano, porque ambos son pesos, con el colón, porque el colón es una cosa que aquí Costa Rica está muy cara. Pero entonces, ¿por qué Costa Rica es tan cara? A ver, cuénteme usted y dígame usted por qué Costa Rica es tan cara. Porque si comenzamos entonces a hacer un estudio de por qué Costa Rica es tan cara, pues obviamente hay una deuda interna que hace que el Estado se endeude más y tenga que ver cómo sube los precios para pagar la deuda interna. Pero esa deuda interna la hizo con los bancos de aquí adentro, ¿verdad? Los bancos privados. Lo que hizo fue abrir la apertura de la banca para que la banca en un paso de 20 años, menos de 20 años, endeudara al país y comenzara entonces a formarse una burbuja económica, porque lo mismo puede darse con lo que pasó con China en la burbuja económica de Japón, cuando el parque de Japón, el centro del parque de Japón, en la ciudad central de Japón, en el barrio de Tochokoma, en Tochokoma, el bendito barrio de Japón, el parque ese, que es como decir Manhattan, Nueva York, ¿verdad? Por decirlo así, es el puro centro, ¿no? De la capital, costaba, que no es del tamaño de la sabana, oíme la exageración, que no es del tamaño de la sabana, costaba lo mismo que todo el estado de Canadá. Costaba más que un país entero, que era 3 veces más grande que él. Y ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se crean burbujas económicas y entonces eso nos lleva a que el país sea tan caro. Pero entonces, ¿quién crea las burbujas económicas? Y entonces, ¿quién pide los préstamos? Que era lo que estábamos hablando en el programa anterior. ¿Quién maneja los presupuestos de las finanzas públicas? ¿Quién distribuye esos presupuestos de finanzas públicas? ¿Quién maneja que la ARECEP le acepte al Recope esos precios y además esas subidas en cuestión de 3 semanas? ¿Quién? Entonces me dicen, es que Costa Rica es muy cara. No, es que es lo mismo, o sea, todo esto está planificado. Entonces, eso es en un sentido, pero también en el otro sentido, me parece que es que se quejaban en Colombia o se quejaban en México porque la gente se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y aquí vamos a lo mismo. Decime cuándo esta noticia de los 80 y resto de millones de la carretera ha salido en Canal 7. No va a salir, y no va a salir porque imagínate que ni siquiera los grupos sociales se animaron a decirlo, porque aquí en Costa Rica le dicen a las personas,
tenga cuidado porque por eso mataron a Parmenio. Entonces, a veces a mí me lo han dicho. Lo que pasa es que yo no soy la cabeza de un proyecto, ni vos tampoco, Bastián. Este proyecto es más grande que nosotros dos. Entonces, aquí podrían volarnos la jupa a varios que van a seguir saliendo cabezas, y van a seguir saliendo cabezas. Esto ya no lo paran. Esto ya no lo paran. Entonces, es importantísimo que se sepa, y yo quiero que vos entendas algo, Bastián, con lo que nos han engañado. Hacerle números a esto y hacer un equilibrio de la situación real. Vamos a ver, Costa Rica produce anualmente 62 mil millones de dólares en un año. Esa es la producción de todo el país. 62 mil millones de dólares en un año. Pero en IVA y en renta solo recoge 3 billones de colones. 3 billones de colones, estamos hablando de mucho 4 mil millones de dólares. Pero eh, produce 62 mil. 5%. ¿Perdón? Un 5%. Digamos, digamos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Eso quiere decir, eso es un paradigma, perdón, se me va la palabra. Vos podés decir, si nosotros producimos 62 mil millones de dólares, pero solo recaudamos en impuestos 4 mil millones, de los otros 58 millones de dólares no pagan impuestos, entonces, ¿a dónde quedan? No, pero es que, mira, ahí hay un detalle, porque se vuelve interesante la charla, porque supuestamente somos el país más caro porque del emprendimiento, o sea, pagamos casi que un 54% en impuestos de todo emprendimiento. Entonces, ¿cómo pagando tanto impuesto por cada emprendimiento vamos a llegar a decirle al estado financiero, ¿verdad? Cuando se presenta la hoja de los estados financieros del país, que vamos a pagar solamente un 5, un 6% o un 4% de toda la producción, cuando nos están cobrando un 54% en impuestos. Entonces, o nos están robando más del 80% de todo lo que recogen, o perdone y discúlpeme usted, pero ¿qué hacen la administración de esos impuestos? Es como decir, lo de las carreteras, que supuestamente se agarra para impuestos, la gasolina, que supuestamente se agarra para impuestos, la tarifa de luz, que supuestamente se agarra para impuestos, y usted comienza a revisar los procesos de tarifas, y esos son fórmulas que ya son tarifas arcaicas que ni siquiera funcionan, que nadie sabe por qué funcionan, que eso sí salió en Canal 7 hace años y que se hablaba y se decía y nadie ha podido modificar eso y no se sabe por qué se da. Y eso sigue rigiendo. Eso que vos decís es una realidad, pero ahí eso dijiste algo interesantísimo, Bastián. Pero interesantísimo. Vos dijiste, si tenemos grabado el 54% de las ganancias de los emprendedores, ¿a dónde está esa plata? Porque vos sos claro, los emprendedores, como vos, como yo, como un montón de personas que tenemos un negocito pequeño y que a duras penas logramos salir adelante, eh, tenemos grabado el 54%. Pero resulta que los grandes consorcios empresariales e internacionales están aquí. No pagan impuestos, son exentos de impuestos, les dan amnistías tributarias, les dan amnistías en la caja. Pedro Muñoz acaba de sacar un proyecto de ley donde dice que va a tomar en cuenta a todas las personas. Y insisto con Pedro Muñoz porque es el que está más tirando ahorita cosas para ver si logra llegar a la presidencia de la República. Entonces por eso insisto en él. Yo lo que estoy leyendo son esos proyectos de ley de él porque del resto de los delegados, como no tienen aspiraciones políticas muchos, ni siquiera han tenido la esencia de sacar un proyecto ahí que llame la atención. Este señor acaba de sacar un proyecto de ley donde dice que le va a dar una amnistía, ¿verdad? Por medio de la caja a todos los que tienen deuda con la caja. Pero en el proyecto de ley especifica que a los que tienen, a los trabajadores independientes que tienen deuda con la caja, a los micros, a los micros y medianas empresas que tienen deuda con la caja,
Ahí no dice que los trabajadores informales también van a ser beneficiados, porque el trabajador informal no puede ser beneficiado porque la ley no lo permite. Si usted no está inscrito en Hacienda, si usted no tiene patentes, si usted no tiene permisos sanitarios de funcionamiento, etcétera, usted no es un trabajador. Y en Costa Rica tenemos 1 millón de trabajadores independientes. ¿Me vas entendiendo? Entonces este populista viene y saca un proyecto de ley donde dice que le va a dar la amnistía tributaria a todo el mundo y todo el mundo aplaude como focas. ¡Qué dicha! Yo le debía plata a la caja y ahora voy y me arreglan eso y no pago esa plata y empiezo de cero. Cuando usted llegue ahí, la caja le va a decir, ¿usted qué es? Yo soy trabajador independiente. ¿En qué trabaja usted? Yo tengo un negocito de empanadas en el barrio y usted tiene la patente. No. ¿Tiene el permiso sanitario de funcionamiento? No. ¿Está inscrito en Hacienda? No. Entonces usted no existe como trabajador independiente. Usted tiene que pagar esa deuda porque usted no cotiza. Nosotros no podemos confirmar que usted va a ser un beneficio para la caja. Entonces, vos hablabas algo muy cierto ahora, Bastián. Las cargas tributarias están sobre un sector muy, muy vulnerable del pueblo de Costa Rica. Los grandes millonarios, que son los que producen millones de dólares. Aquí hay 3 empresarios en Costa Rica, uno de ellos el de Meco, ¿verdad? Que solo ellos ganan en un año lo que se ganan 1 millón de ticos. Lo que nosotros, 1 millón de ticos, nos ganamos, ellos se lo ganan en un año. Estos tipos tienen tanta harina, producen tanta plata en sus empresas y tienen amnistías tributarias y tienen amnistías con la caja y no pagan impuestos porque se acogen a las figuras de zona franca o se acogen a las figuras cooperativas. Aquí hay bancos privados solapados, escondidos detrás de cooperativas de ahorro y préstamo, porque la figura cooperativa es exenta de impuestos, entonces no paga los mismos impuestos que una entidad bancaria privada. ¿Me vas entendiendo, Bastián? Entonces, el problema es que nosotros, para solucionar esto, necesitamos hacer una reestructuración del sistema costarricense, no solamente jurídico, sino social y político. Y eso lleva mucho tiempo y lleva muchos pantalones y conlleva un grupo de gente muy honorable que no tenemos ahorita en este país. En este momento los candidatos a la presidencia de la República y los que representan los partidos políticos, sean mayoritarios o minoritarios o emergentes, están tocados por la corrupción. Aún muchos partidos nuevos que fueron inscritos en este proceso para el 2022 ya han sido tocados por la corrupción. Entonces es muy difícil que un país que, genera en IVA 1.600.000 millones de colones, en renta 1.600.000 millones de colones, y en combustibles 514.000 millones, pueda salir adelante con esa plata. O sea, si nosotros en IVA y en renta solo generamos 3 billones de colones, ¿a dónde están los impuestos de los otros 58.000 millones de dólares? O sea, aquí hay un montón de gente que no está pagando impuestos, están eludiendo y evadiendo impuestos. Y otra gran cantidad que obviamente son los trabajadores informales que están en la calle ganándose una platica y que no le están aportando al sistema porque ya no pueden sostenerlo. No porque no quieran, es que no pueden sostenerlo. Aquí hubieron, cuando se hizo la ley para las finanzas públicas, se perdieron 45.000 empresas, microempresas, chiquititas, emprendimientos, se quebraron, tuvieron que cerrar, ¿verdad? Nosotros, aquí el INEC dice que tenemos un 18% de desempleo, ¿no? Aquí hay más de 18% de desempleo. Estamos casi en un 25% de desempleo, porque aquí nadie quiere invertir, aquí las empresas se están yendo. Nadie quiere invertir en Costa Rica porque es uno de los países más caros. Vos tenés toda la razón en lo que dijiste, es uno de los países más caros. Pero no es más caro porque nosotros no podamos hacer una reestructuración del sistema, sino porque lamentablemente toda la carga impositiva está sobre un sector vulnerable que produce muy poca plata. Los grandes productores de este país, gracias a figuras jurídicas como los holding, las zonas francas y
y cómo se llama y las cooperativas y todo ese tipo de figuras que les permiten eludir un montón de impuestos o cargas impositivas. Víctor, mira, te quiero aportar una definición que siento que tal vez nos ayude a aclarar un poco este tema, ¿verdad? Los modelos políticos y sociales tienen una contra, ¿verdad? Y en el caso de de la democracia es lo mismo y se llama oclocracia. Oclocracia, ¿verdad? Y dice, es la autoridad de un populacho corrompido o del despotismo o de un gobierno que nunca va a servir al pueblo. Ahora, ¿cómo se llega a esta condición? Se dice que es la degradación de la democracia. Pero ¿cómo se llega aquí? Y es prácticamente el fenómeno que está pasando en Costa Rica. Que Costa Rica, al no enfrentar la situación del país, entonces comienza a aceptar un diálogo populista. Y tenemos que entender que este diálogo populista lo que busca es que usted, específicamente, usted se sienta beneficiado de algún bien, ¿verdad? Entonces me hizo gracia, por ejemplo, en Colombia, la broma del colchón que sale en redes sociales, donde le dicen a la persona, buenas, disculpe, usted fulano de qué tal, sí, es que venimos de parte del gobierno y queremos traerle un regalo. Ay, ¿cómo? Que ustedes me van a... Y el gobierno viene a regalarme algo, pero ¿qué es esta felicidad? Pero claro, y usted lo acepta, ¿sí? Pero es un colchón, sí, claro, claro, el gobierno regalado, no, por supuesto, yo siempre he creído en el gobierno y yo siempre he hablado que el gobierno va a mejorar las cosas y el asunto es que cuando le traen el colchón, que están a los 25 metros esperándolo, rompen el colchón y con un resorte salido y aquella cosa, y el colchón orinado y aquello que huele horrible y le meten el colchón a la fuerza y la gente que no, ¿qué es esto? Quíteme esto de aquí, que no sé qué. Bueno, se forma ya la sátira y es que la gente está bajo un sistema de mediocridad donde no quiere ver la realidad, no la acepta, no es capaz de unirse en su condición social para hacer algo en contra de esa realidad y entonces busca la conveniencia para estar bien en medio de tanta corrupción. Y entonces lo que buscan es alguien que les dé favoritismos. Entonces comienzan a subir, usted me pone un puesto político, ¿sí? Porque yo necesito salir de esta situación económica en la que estoy. Y si usted me pone un puesto político, entonces surgen los pegavenderas por todo lado, ¿verdad? Entonces comienzo a impulsar gente que no sé cuál es su plan de gobierno, que no sé cuál es su propuesta país, que no sé cuál es su equipo de trabajo, que no sé cuál va a ser su visión para la Asamblea Legislativa, que seguro va a poner a algún educador en alguna embajada, que seguro va a cambiar a algún ministro y lo va a pasar de cartera para ponerlo en otro lado. Y entonces así es donde comenzamos a destruir la función pública porque yo ocupaba que él me pusiera en algún puesto. Entonces que me diera alguna silla, que me diera algo porque el país está de cabeza y aquí salves el que pueda y al que mejor lo calienta el sol, para eso me voy. Entonces esa condición social está llevando a que el mismo gobierno, a las personas que subimos, y lo digo porque estamos a punto de entrar en elecciones, ¿verdad? Las personas que subimos sean las mismas personas, nosotros subamos nuestra propia desgracia y pongamos en la silla de gobierno nuestra propia desgracia. Y si subieron por corrupción, créanme que no van a tener el más mínimo temor de seguir haciendo y ejerciendo corrupción con poder. Entonces, lo que pasa aquí, Víctor, es que es también muy interesante de que vos lo dijiste, esto nos va a llevar a una reestructuración ideológica del Estado, ¿verdad? Y en esta reestructuración ideológica del Estado es donde entonces tienen que surgir programas con valor, ¿verdad? Y no es para que nos echemos flores nosotros, pero sí tienen que surgir programas, sea este o sean otros programas, pero tiene que comenzar la gente a poner atención y darse cuenta que la denuncia es la única forma de comenzar a generar esa conciencia que los eh, delegados del populacho, que los delegados de la conveniencia, que los delegados que están por un puesto y que buscan otra posición de poder aún mayor, lo que van a hacer es vender ideas de humo.
donde le dicen, ay, sí, porque es excelente el ejemplo que vos diste. No, ya, y ahora ya no, yo no sé cómo van a arreglar esa vara, pero a mí que me quiten de impuestos, listo. Entonces no sé cuánto va a afectar a la caja, no sé cuánto van a dejar de ofrecer, no tengo nada de idea de la economía del país, ni tengo idea de cómo va a quedar esto, ni cuánto va a quedar la deuda, ni cuál va a ser el mayor hueco que se va a producir con esto, pero a mí me quitaron la deuda. Y es lo único que me importa, yo ya estoy bien. Pero entonces, que seamos 500,000, que seamos el millón, 1 millón de hueco, y después sí andamos diciendo que Costa Rica es muy cara. Entonces, esa doble moral, porque no tenemos conciencia de realmente lo que estamos haciendo o porque no tenemos el más mínimo interés de entender si acaso cómo arreglar el hueco que está ahí, que somos un caserío de 300 casas, 80 casas y no podemos entre todos unirnos y tratar de resolver algo básico. Venimos a pedirle a un grupo de 5 o 7 personas que resuelvan el país. Y es ahí donde entonces comienza a generar una decepción. Y para cerrar, para no hacerlo muy largo, porque ya realmente nos gana el tiempo, lo que sí podemos decir, Víctor, es que nosotros somos conscientes de que el programa tarde que temprano, por más que le tiráramos al gobierno y por más que ventiláramos la realidad del país, tarde que temprano, la verdad se vuelve un boomerang. Y ese boomerang nos va a hacer reflejarnos en un espejo y llegar a la conclusión de que al final de cuentas Costa Rica puede encontrar un cambio, pero que somos los costarricenses, los de cédula, los nacionalizados, los que nacimos aquí, los únicos que realmente vamos a poder hacer algo por esta patria. Y no se trata de delegar poderes, se trata de tomar conciencia que el poder ya lo tenemos y que se ejerce desde esa cédula, desde que tenemos número de nacimiento, porque nacimos en esta patria. Y que habrán delegados, pero que diputados reales hay y los que están en la calle, los que somos nosotros, los que estamos pagando. Y es una barbaridad que, que es verdad que el pueblo siga pagando y siga viviendo en una Costa Rica cada vez más cara, porque el pueblo así lo ha querido. ¿Verdad? La conclusión es que el pueblo así lo ha querido. Entonces, esto es un llamado para decir, sí, el gobierno está haciendo mal las cosas, pero usted costarricense, créame que me está viendo, usted también está haciendo muy mal las cosas. Y aquí tiene a dos voceros, dos pilares, tres pilares, porque si es esto sin Ricardo sería imposible. Tiene tres pilares para recordarle y para decirle, no diga que no se lo dijeron. Y no diga que también, que no le jalaron las orejas, porque usted también tenía la capacidad de generar un cambio. Y esa es la conclusión con la que yo quiero caer. Cada vez vamos a hablar de que las cosas van a estar peores porque en eso nos encaminamos. Y todos tenemos esa conclusión. Pero se puede hacer algo porque somos más los buenos que los malos. Y tenemos que dejar el miedo de lado. Porque si no dejamos el miedo de lado, hacemos dos cosas. Tenemos dos salidas. O nos organizamos con un proyecto país que realmente sea bueno y que nos lleve a un resultado, que tengamos los pantalones bien puestos entre varios para quitar por encima de la ley, reestructurar la ley. Y como dijo Figueres, que esta frase sí se la rescato. Señor presidente, hacemos el puente, pero de ahí ni siquiera hay río. Hacemos el río, ¿qué la va? ¿Verdad? O sea, hacemos el río también. O sea, si no existe la ley, hacemos la ley, pero hay que cambiar este país de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, es eso. Si no hay ley, reestructuramos la ley y hacemos la ley para que este país tenga que caminar. Entonces, o eso, o vamos a un ejemplo tipo Colombia, donde vamos a caer en un caos para reestructurar un gobierno, para que salga alguien y entre alguien que no sepamos ni siquiera para dónde va, porque no entró con organización, no entró con planificación y lo único que hizo fue calmar las aguas. Estamos en un gobierno de élite y estamos en una época donde es la élite la que gobierna para beneficio de la élite. Si el pueblo no queda en el gobierno, simplemente el caos va a ser un motivo más para que estemos cada vez peor. Tenemos dos opciones. Yo le pido que escoja por la primera. Organicémonos, porque sí se puede. Víctor. Eh, yo te diría, Bastián, para cerrar, eh, Costa Rica sí necesita mucho trabajo. Lo dejamos demasiado, 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 demasiado. Y bueno, ahora necesitamos empezar a hacer una limpieza, una reestructuración total.
y no solamente a nivel estatal, sino a nivel mental y de educación en Costa Rica. Tenemos que dejar, y esto le va a parecer a muchas personas muy de casi que duro, pero yo la verdad a mí no me interesa decirlo porque yo no aspiro a nada político, entonces no tengo que lavarle coco a nadie. Tenemos que dejar la manía de que nos regalen todo. Nosotros tenemos que enseñar al costarricense a que no importa si vive en Guararí, no importa si vive en las cuencas de Guararí, no importa si es de los guidos, de desamparados, de la parte más dura, de los precarios, de los guidos, no importa si es de la Carpio, usted es un ciudadano productivo y una maquinaria estatal efectiva y eficiente en favor suyo lo puede convertir en un gran productor para este país, en un ciudadano, en una familia de ciudadanos completamente honorables y productivos. ¿Por qué en lugar de pensar nosotros en ser un país tercermundista donde ya no tenemos el chance de salir a la calle a las 9 de la noche porque nos asalta un maleante? ¿Por qué no aspiramos a cambiar una sociedad y hacerla tan disciplinada como la japonesa? ¿Por qué no podemos aspirar a eso? Porque somos latinos. Porque eso solo los japoneses lo pueden hacer. No, es que si lo pudieron hacer los japoneses, nosotros podemos hacerlo. Podemos enseñar al costarricense a que desde que tiene que prepararse desde chiquito, pero los papás también tenemos que prepararlos. Tenemos que abrirle las posibilidades. Tenemos que decirle, mire, usted va a montar su sodita para que usted venda empanaditas y todo en el barrio y nosotros le vamos a colaborar. O sea, aquí va a estar el Ministerio de Salud apoyándolo, le vamos a decir cómo hacer esto y el otro. El Estado les va a ayudar con un préstamo para que usted pueda acondicionar el lugar, ¿verdad? Y que cumpla con todos los lineamientos de salud. Pero usted le va a reintegrar ese dinero al Estado, porque el Estado lo ocupa para poner a otra persona de aquí del mismo barrio a poner una zapatería o un tallercito de mecánica o lo que fuera. Ese mismo dinero va girando y todo el mundo va produciendo. No importa, entre más competencia haya, es mucho mejor, porque al final el beneficiario es el consumidor final. Entre más competencia haya, mejores precios y mejores calidades, porque usted para poder mantenerse en el mercado tiene que tener ofrecer un producto de muy buena calidad. Entonces, yo creo que los costarricenses podemos cambiar este país y podemos hacer cosas muy, muy buenas aquí, pero necesitamos gente. No, nosotros no necesitamos un Bukele. Bukele lo necesitaba El Salvador. Costa Rica no necesita un Bukele. Costa Rica necesita un grupo, un equipo de trabajo muy honorable, con muchas expectativas y un amor tan grande por este país y por las siguientes generaciones que trajimos a esta tierra, para decir, somos el país de Centroamérica con mayor potencial, ¿verdad?, a convertirse en un país primermundista, en una potencia económica en Latinoamérica. Tenemos esas posibilidades, pero tenemos que luchar. Estos anuncios, en nombre del compañero Ricardo Naranjo, del compañero Bastián Ruiz y este servidor Víctor Soto, buenas noches. Buenas noches.